Muy buenos días a todos, familia Crosspoint, y a todas las personas que nos acompañan en este precioso domingo en la mañana. Tengo el gusto y el placer de compartir la palabra de Dios con ustedes. Lo estamos haciendo aún aquí en vivo por razones del COVID-19. En esta mañana quise traer un mensaje que creo que es muy aplicable para todos e importante dado el tiempo en que estamos viviendo ahorita. El título del mensaje es Aprendiendo a esperar. Aprendiendo a esperar. Ahora, si tú eres una persona 100% paciente, es posible que este mensaje no sea exactamente para ti, pero me imagino que todos ustedes que me están escuchando, ya sea en vivo o después en una grabación, nos damos cuenta, si somos honestos, que todos somos en diferentes grados impacientes, que todos estamos en un proceso de aprender a esperar, y por eso escogí este título para este mensaje, Aprendiendo a esperar. Voy a hacer una lectura en Romanos capítulo 8 versículo 18. Si tienen una Biblia, me encantaría que me acompañaran aquí. Hechos 8, 18. Este capítulo 8 de Romanos, Pablo, toda la carta de Romanos es bien especial, obviamente, como lo es el resto de la Biblia, pero el capítulo 8, para la mayoría de nosotros que tenemos tiempo en la palabra, nos damos cuenta que el capítulo 8 es algo sobresaliente. Ahora, el versículo 18 nos va a mencionar un poquito acerca de la actitud que Pablo tenía en referencia al esperar en Dios. Podemos aprender mucho acerca de San Pablo y su actitud hacia sus circunstancias y cómo es que él había aprendido a esperar en Dios. Queremos tomar lo que Pablo ha aprendido y lo queremos aplicar para nuestras vidas, especialmente dado este tiempo. Para muchos de nosotros, este COVID-19 ha cambiado muchos o todos los aspectos de nuestras vidas. Muchos de nosotros no estamos yendo a trabajar, algunos de nosotros hemos perdido el trabajo, no estamos teniendo que modificar la manera que trabajamos. Para todos nosotros que tenemos niños chicos, no están yendo a la escuela, es que los tenemos en la casa todo el día, y para algunos de nosotros tal vez se nos haga algo diferente y posiblemente difícil tener que lidiar con toda la familia juntos todo el tiempo sin poder salir a ciertos lugares que no son esenciales. Entonces, muchas cosas para la mayoría de nosotros han cambiado, y creo que muchos de nosotros estamos esperando, Señor, ¿hasta cuándo? Sí, el presidente, el gobernador, los alcaldes, todos tienen responsabilidades para ayudarnos a saber cuándo van a regresar las cosas a la normalidad. ¿Quién sabe cómo va a ser eso? Pero en realidad, si nos ponemos a preguntar, una pregunta más grande es, Señor, ¿qué nos estás enseñando y cómo es que deberíamos estar esperando durante específicamente este tiempo del COVID-19? Entonces, por eso dije que creo que es un mensaje muy aplicable dado los tiempos que estamos viviendo ahorita. Entonces, aprendiendo a esperar. Romanos 8, 18, el punto principal en esta mañana es esto. Lo que quiero que aprendamos, que nos llevemos este mensaje es lo siguiente. Esperar en Dios no es fácil, pero entre mejor le conocemos y confiamos, más lo podemos hacer. Esperar en Dios no es fácil. Si tú estás diciendo, para mí esperar en Dios sí es fácil, pues qué bueno para ti. No apagues la pantalla de todos modos, tal vez haga algo para ti, pero me imagino que la mayoría de nosotros se nos hace difícil esperar en Dios. Pero entre mejor lo conocemos y entre más aprendemos a confiar en Él, más lo podemos hacer, más podemos confiar en los propósitos y en el tiempo de Dios. Romanos 8, 18 dice así, Pablo hablando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, y Pablo no tenía una vida fácil. Pablo sufrió
tantas cosas por el Evangelio, por servir a Dios. Más cosas que, diría yo, cualquier otra persona por andar de evangelista. Algo sobresaliente. Puedes leer todo en sus cartas y también los hechos. Y Pablo dice que él tiene por cierto, está totalmente convencido Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, todas las penalidades, todo lo difícil, todas las pruebas, todas las tragedias que él estaba experimentando durante esta vida, dice, no son comparables. No se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía su mira no en sus circunstancias, sino que tenía sus ojos fijados en lo venidero, en lo que Dios había prometido, en la gloria que él sabía y estaba convencido que él iba a experimentar en el cielo, en la presencia de Dios como hijo de él. Y hermanos, vamos, ¿a poco no es una lección que tenemos que aprender todos nosotros? Que durante este tiempo difícil del COVID-19 o aparte de esta situación que todos, casi todo el mundo estamos experimentando y tenemos en común, aparte de esa situación, yo sé que todos tenemos otras situaciones difíciles que estamos pasando, y entonces aprender a esperar en Dios es algo sumamente importante, porque eso va a determinar cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo tratamos a otra gente y cómo estamos glorificando a Dios con nuestras vidas o no. Ahora, el punto principal, de nuevo, quiero que nos aprendamos esto, que esperar en Dios no es fácil. No quiero pararme aquí y decirles, oye, lo único que tienes que hacer es esperar en Dios. Yo sé que no es fácil, pero entre mejor conocemos a Dios y confiamos en Él, más lo podemos hacer. Y todos tenemos que aprender a esperar en Dios. Como cristianos, es la única manera que vamos a poder vivir en paz, con gozo y con la esperanza divina de Dios. Entonces, ahora, como forma de introducción, déjenme decirles y confesarles, no le vayan a decir a nadie, pero yo normalmente, a mí no me gusta esperar. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta esperar. Ahora, bueno, las cosas buenas, ¿verdad? Que espero, no me gusta esperar. A veces me encuentro siendo impaciente. Y yo sé que tú te puedes identificar conmigo. Vivimos en una cultura donde gratificación instantánea es algo que evaluamos mucho. Es más, ayer estábamos queriendo ordenar algo y para los que saben de Amazon y lo ordenas por el internet, no es suficiente. Tienes que agarrar Amazon Prime para que te llegue al siguiente día o en una hora. Cuando voy a un restaurante, especial, obviamente antes de este COVID-19, me encantaba ir a restaurantes donde puedo llamar por teléfono y ya cuando llego al restaurante ya me tienen mi comida. Qué cosa tan suave. No me gusta esperar. Me acuerdo cuando estaba yendo a la universidad, 4 o 5 años de estudio. Cómo quería que ya se terminaran esos 4 o 5 años. Me acuerdo cuando era chico, andando corriendo de travieso en las calles de Guadalajara, y mis conversaciones con mis amigos de 7, 8, 9, 10 años siempre era, oye, cuando tengas 18 años, ¿qué vas a querer hacer? Y me acuerdo que nuestras conversaciones profundas entre mis amigos de 7, 8 años, ¿a qué edad te quieres casar? Oh, yo a los 18. Y se nos hacía que alguien de 18 años ya era una persona madura, lista para casarse. Y nos damos cuenta que si no tenemos cuidado, podemos pasar todas nuestras vidas siendo impacientes, siempre esperando la siguiente cosa que nos va a beneficiar. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Darnos cuenta que Dios tiene sus propósitos y Él es el que manda, y muchas veces nosotros tenemos que esperar en Él si queremos que las cosas salgan bien. También esta idea de la impaciencia es, uno, que la gratificación instantánea, queremos que todo se haga rápido, ya.
Vas a la tienda y hay una línea de 5 o 6 personas, oh, olvídalo, regreso después. Decía mi papá, mi tiempo es oro, ahorita no hay tiempo para eso. Pero también existe este problema dentro de cada uno de nosotros que llamamos control. Queremos tener control de todas las situaciones. Y algunas personas entre nosotros somos más controlantes que otros. Y me imagino que todas las personas que estamos escuchando ahorita este mensaje, conocemos personas que son más controlantes que otra gente. Y normalmente esas personas son o somos críticos o críticas. Porque las cosas no se hacen como nosotros queremos. Y queremos que todos actúen como nosotros actuamos. Y queremos que la gente se comporte de la manera que nosotros creemos es apropiado que se comporten. Y darle la lista. Y todo eso tiene que ver con la idea de que nosotros queremos tener el control. Ahora, cuando Dios nos dice, espera, he ahí un problema con la impaciencia y el sentir, tal vez es el miedo que te da el saber que tú no tienes control de ciertas situaciones. Okay. Yo sé que nos podemos identificar con eso. Ahora, vamos a hacer varias aplicaciones durante el mensaje con este coronavirus, porque de nuevo, ha cambiado mucho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro mundo. Y tenemos que hacernos las preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Escuché el mensaje, no sé si ustedes escucharon el mensaje del pastor Bruce hace ratito, pero él está hablando de la iglesia, que es el propósito de la iglesia, y el propósito de la iglesia sigue siendo el mismo de hace 2000 años. Y es llevar el evangelio a personas para que escuchen las buenas nuevas de salvación y que Dios en su soberanía les dé el poder de arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Cristo y seguirle. Ahora, lo que quiero hacer esta mañana, ya hablamos un poquito acerca de Pablo y cómo es que Pablo podía o estaba aprendiendo también a esperar. Estaba haciendo muy buen trabajo, relativamente hablando, de esperar en Dios. Pero lo que quiero hacer en esta mañana es usar otro ejemplo, otro personaje en la Biblia del Antiguo Testamento, y es Moisés. Quiero usar la vida de Moisés para ilustrar y aprender cómo es que nosotros podemos aprender a esperar en Dios. Entonces, Moisés es un personaje muy bien conocido. Sabe que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, también escribió varios salmos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo hace muchas referencias de Moisés. Para el pueblo de Israel, aún ahora, Moisés es un personaje destacado en su historia y muy importante. Ahora, lo que queremos hacer es darnos cuenta que Moisés no era perfecto, así como nosotros no somos perfectos, y cómo es que Moisés estaba también en un proceso de aprender a depender en Dios, y así podemos nosotros identificarnos con Él y tomar algunas de sus lecciones y aplicárnoslas a nuestras vidas, hermanos. Lo que no queremos hacer durante este tiempo de COVID-19 es perder las oportunidades que Dios nos ha puesto enfrente. Y podríamos decir, ¿cómo que oportunidades? Eso es una tragedia, eso es un problema. Hermano, si no te has dado cuenta, Dios usa las tragedias y Dios usa los problemas, usa nuestras deficiencias y nuestros temores para enseñarnos a ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la meta, porque conforme más nos parecemos, no tiene mucho que ver con Moisés. Lo que sí tiene que ver es las circunstancias alrededor de Moisés. O sea, cuando Moisés nació, miren esta frase es clave. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Moisés nació cientos de años después de que Dios le dio una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob. Y después de 430 años de que Israel estaba en Egipto, Moisés nace en un tiempo que cabe muy bien dentro del tiempo y los propósitos de Dios, es lo que quiero dar a entender.
Ahora, el COVID-19, hermanos, la tragedia, el problema, la pérdida, el tiempo difícil que tú estás pasando, especialmente si es fuera de tu control, tenemos que darnos cuenta que Dios nunca está fuera de control. O nunca hay nada fuera del control de Dios. Y así como Moisés nació durante ese tiempo, y dentro de su nacimiento, o alrededor de su nacimiento, durante ese tiempo, habían muchas circunstancias que no tenían aparentemente nada que ver con Moisés, pero tenían todo que ver con los propósitos de Dios. Y yo estoy diciendo que durante este tiempo, todo esto tiene que ver con los propósitos de Dios, hermanos. Y nuestra pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda durante este tiempo difícil? Ahora, aprender a esperar es un proceso, no es algo que inmediatamente va a suceder y de hoy en adelante o después de este sermón vas a decir, ahora sí, ya nunca voy a cuestionar a Dios, ya nunca voy a ser impaciente hacia las promesas de Dios o el tiempo de Dios. Es un proceso. Y te digo para que no te maltrates a ti mismo cuando te des cuenta que fallaste otra vez con tu impaciencia hacia los propósitos y el tiempo de Dios. Es un proceso. En Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. What? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En Gálatas 5:22 está hablando Pablo acerca del fruto del Espíritu, y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue la lista. Paciencia, paciencia, para no desesperarnos, para poder aprender a esperar en Dios. Ahora, de nuevo, Moisés es parte del gran plan de Dios que se desarrolla a su tiempo. Todas las circunstancias alrededor de su nacimiento tenían que ver con el pueblo de Israel y el propósito de Dios con el pueblo de Israel para manifestar su gloria. Si no entendemos eso, que aún nuestra propia vida tiene que ver con la gloria de Dios, vamos a estar confundidos para el resto de nuestras vidas en este planeta, en esta tierra. Todo tiene que ver con Dios. Él tiene sus propósitos, Él tiene su tiempo. Nuestro deber, hermanos, es someternos a Él y aprender a esperar en Él. Ahora, un segundo punto. Conforme aprendemos a esperar en Dios, recordemos que es un proceso, pero también aprender que esperar requiere paciencia, y todas las palabras claves van a empezar con P. Es un proceso, pero también requiere paciencia. Ya miramos en Gálatas 5:22 y en Romanos 5:3 y 4 cómo es que Dios, por medio de circunstancias y especialmente por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a ser pacientes. Ahora, tengo que creer que todos estamos escuchando con mucha atención, porque nos damos cuenta que somos impacientes. Y aquí nos está dando la clave y la llave para aprender a ser pacientes. Ahora, Moisés cometió graves errores por ser impaciente o por ser impulsivo. Vamos a mirar Hechos 7:23. Vamos a continuar la misma lectura. En Hechos 7:23 dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora voy a leer hasta 28. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De alguna manera Moisés entendía o tenía un sentir de que Dios lo iba a usar a él para liberar a su pueblo de Egipto. Y en su impaciencia, a los 40 años, decidió salir, y cuando miró que un israelita estaba siendo maltratado por un egipcio, mató al egipcio en defensa del israelita.
Pero 7:26 en Hechos, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow, lo descubrieron. Moisés pensaba que le estaba haciendo un favor al pueblo de egipcio y consecuentemente pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Y su impaciencia lo llevó a matar a un egipcio, y Moisés pensando que su pueblo lo iba a recibir, en vez le echan en cara: ¿qué vas a hacer? ¿Matarme como mataste al egipcio ayer? Y huye. Y vamos a leer eso ahorita. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos enseña paciencia, o aprendemos paciencia durante tiempos difíciles, hermanos. Aprendemos paciencia cuando pasamos por situaciones donde nos damos cuenta que tú ni yo tenemos tanto control como lo que pensábamos. Y la gente más paciente es la gente que se da cuenta que en realidad Dios tiene todo el control y nosotros muy poco. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos responsabilidad individual hacia Dios, porque sí la tenemos. Pero Dios es el soberano, el que está en control de todo. Y nosotros, hay muchas cosas, al menos en la superficie, que podemos hacer para controlar ciertas cosas, pero en las cosas mayores, en las cosas grandes, en las cosas eternas, espirituales, nos damos cuenta que Dios es el soberano y nosotros somos una pequeña parte del gran plan de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pablo nos está mandando por la autoridad del Espíritu Santo que como escogidos de Dios, como nuevas criaturas, que nos vistamos con paciencia. Que nos vistamos con paciencia y todas las otras cosas que también mencionó. Tenemos que aprender a esperar y nos damos cuenta que requiere paciencia. Hermano, si eres una persona impaciente, y déjeme decir esto, todos comenzamos súper impacientes. Desde antes de que tú te acuerdes, eres una persona súper impaciente. O vas a decir: no, mira, cuando yo era un bebé y me daba hambre, simplemente levantaba la mano. Mentiras. ¿Sabes qué hacías cuando te daba hambre? En la primera señal en tu cerebro que tenías hambre, empezabas a llorar y no te callabas hasta que te daban de comer. Impaciente. Desde bebés somos egocéntricos. Queremos que todas nuestras necesidades sean llenadas o cumplidas, pero ya. Y así somos todos, hermanos. Tenemos que aprender. Ahora vas a decir, o podemos decir: Mike, ¿sabes qué? Ahí es donde pongo la línea. Otras cosas está bien, pero que me pidas que yo sea paciente, especialmente con todas las personas alrededor de mí, es mucho. No lo puedo hacer. Ya tengo 50 años siendo de esta manera. No soy paciente. Te diría a ti: no te olvides de la palabra de Dios. No te olvides lo que San Pablo dice en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, donde Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos siendo fortalecidos por el Señor Jesucristo, si estamos recibiendo nuestras fuerzas de Él, si estamos dependiendo en Él, si estamos dejando que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones y que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, no hay por qué no podemos ser pacientes. No es que no podamos, es que no queremos, pero deberíamos de querer, porque Dios quiere que seamos pacientes y aprendamos a esperar en Él.
Se nos hace tan difícil esperar en Él porque es algo humillante. Te tienes que rendir ante el Señor y decir, Señor, yo no puedo, yo no entiendo, yo no capto, no tengo fuerzas, no tengo habilidad, no sé cómo arreglar esa situación. Y ahí es donde Él nos encuentra cuando decimos por fin, me rindo ante ti, sea hecha tu voluntad en mi vida, así como lo es tu voluntad hecha en el cielo. Y hermanos, ahí es cuando comienzas a experimentar la vida llena de propósito y valor que Dios tiene para ti. Mientras que seguimos luchando contra Dios, queriendo hacer lo que nosotros quieramos, cuando nosotros quieramos, cuando nos dé la gana, eso es lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. No es fácil, pero entre mejor le conocemos y entre más aprendemos a confiar en Él, más lo podemos hacer. Y durante este tiempo, esa es una lección muy importante. Ahora, es un proceso, requiere paciencia y aprender a esperar rinde progreso. Queremos mirar progreso, hermanos. Como cristianos nunca deberemos de esperar mirar perfección en nosotros, aparte de en Cristo. En Cristo sí somos perfectos. Pero en lo práctico y en lo físico no vamos a experimentar perfección hasta lo que hablamos la semana pasada de la resurrección, hasta que este cuerpo mortal sea vestido y cambiado por un cuerpo de inmortalidad. Después de que se termine esta vida, nos espera una vida de perfección, porque vamos a mirarle y ser como Él es. Ahora, entonces, no perfección, pero sí queremos mirar progreso. Y gracias a Dios por todos ustedes y nosotros que podemos decir, antes yo era esto. Si me hubieras conocido hace 5 años, cuando esa señora o ese señor me dijo, me hizo esa cara o me hizo ese comentario, si me hubieras conocido hace 5 años, hubiera sido una historia diferente. Pero gracias a Dios me pude aguantar o pude decirle, Dios te bendiga, en vez de decirle otras cosas. Queremos mirar ese progreso. Tú deberías de anhelar mirar progreso en tu vida si profesas ser hijo de Dios. Ok. Diferente 40 años después. La vida de Moisés se puede dividir en 3 secciones iguales. Ya lo leímos la primera. Dice que los primeros 40 años los vivió en Egipto. Después de que huyó, vivió 40 años en el desierto. Y ahí conoció a su esposa, tuvo 2 hijos y se pasó esos 40 años apacentando y cuidando ovejas para su suegro. Y vamos a leer. Y lo que quiero que miremos es que miramos cómo es que Moisés tuvo que aprender paciencia, y parte de ese proceso es cometemos errores con nuestra impaciencia, y él, queriendo ayudar a su pueblo y queriendo ayudar a Dios y no esperar en Dios, mató a Egipto, y como consecuencia de eso tuvo que huir de Egipto por 40 años. Ahora, 40 años después, miramos lo que va a suceder ahorita. En los Hechos capítulo 7, versículo 29, dice así, hasta el 35, no estoy seguro si igual era hasta el 35, dice así comenzando el 29. Hechos 7, 29. Después de que el israelita le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar como mataste al egipcio ayer? Dice el 29, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto como del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor y dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Se dio cuenta que era Dios
y ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza para mirar, y estaba temblando. La pregunta en parte es, ¿qué pasó con ese hombre fuerte, capaz, que estaba listo para defender a su pueblo y matar incluso a otra persona, a un Egipto? Muy diferente, una reacción muy diferente. Y le dijo, le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y el versículo 35 termina y dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y liberador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, lo que quiero que miremos aquí es una actitud muy diferente. Y ahora, si conoces la historia en Éxodo, Esteban no está dando toda la historia, pero sí miramos un Moisés que cuando se le aparece el Señor en un árbol ardiendo, pero que no se consumía, y le dice Dios, te voy a mandar dice Dios, yo voy a liberar a mi pueblo y te voy a usar a ti. Creo que 40 años antes Moisés hubiera dicho, te estaba esperando, ¿por qué te tardaste tanto, Señor? Yo ya estoy listo. Y ahora, si conoces la historia en Éxodo, cuando Dios le dice, vengo a liberar mi pueblo y te voy a usar a ti, vemos una actitud muy diferente. Incluso lo opuesto. Moisés le dice, Señor, no, creo que tienes la persona equivocada, mejor manda a otra persona. Empieza a hacer excusas hasta el punto que Dios se enoja con Moisés. Pero ¿qué pasó con el hombre impaciente que estaba listo a matar a alguien por ser usado por Dios? Vemos una actitud muy diferente. 40 años, hermanos. 40 años en el desierto, o 40 años fuera de Egipto. Se casó, tuvo 2 hijos. Y como una nota aparte, déjeme decirte que por ahí hay un libro en inglés que se dice que tiene que ver, que dice, el título dice, cómo los hijos me hicieron crecer a mí, o me criaron a mí, o me maduraron a mí. Muchas veces pensamos que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, y sí es cierto, obviamente, pero si tienes hijos te das cuenta cuánto aprendiste tú cuando tuviste hijos, y cuánta paciencia aprendiste cuando tuviste hijos. Y todos seguimos aprendiendo esta lección, creo, ¿verdad? No creo que nadie hayamos aprendido todas las lecciones acerca de ser pacientes hacia nuestros hijos o familiares, pero es algo que nuestros hijos nos pueden enseñar. Digo eso simplemente porque Moisés, dentro de los 40 años que estuvo lejos de Egipto, se casó, tuvo 2 hijos, pasó tiempo cuidando ovejas como pastor, se imagina, siguiendo a esos animales que no son muy inteligentes. Dios tiene maneras para enseñarnos paciencia. Y como un consejo personal, cuando Dios te pone una prueba para enseñarte la paciencia, más te vale aprender la lección rápido, porque si no, viene la segunda prueba, y la tercera, y la cuarta, hasta que aprendas la lección. Y desafortunadamente, hermanos, conocemos a gente que tal vez nunca aprendieron esa lección de depender y esperar de Dios. Y fueron impacientes de niños, fueron impacientes de jóvenes, fueron impacientes como adultos, fueron impacientes ya de viejos. No queremos ser así, hermanos. Queremos que nuestra vida y nuestra historia diga, este hombre, esta mujer era impaciente, le encantaba tener control de todo, pero después, ¡pum!, conoció a Cristo y empezó una vida diferente. Comenzó una trayectoria diferente. Y que digan, nunca la perfección, pero hey, déjame decirte, no es hoy la persona que era antes. Eso es lo que estamos buscando. Es un progreso. Queremos mirar progreso en nuestras vidas, y Dios nos enseña paciencia por medio de circunstancias difíciles,
Así es que no nos enojemos con Él, no perdamos la fe por estar enojados con Él porque nos pasó esto o aquello. Mire lo que dice en Tito capítulo 3, versículo 3 a 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Tito dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos, y gracias a Dios porque éramos y no continuamos siendo lo mismo. No perfectos, pero sí progresando. Ahora, déjenme pasar los últimos 6 minutos o 5 que me quedan en el último punto. Queremos aprender a esperar en Dios. Es difícil, pero entre mejor le conocemos y más confiamos en Él, podemos hacerlo más. Aprender a esperar requiere enfoque en la promesa. Enfoque en la promesa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás esperando? Ahorita, ¿qué esperas? Tal vez esperas que el COVID-19, que alguien encuentre la cura. Tal vez estás esperando que puedas regresar al trabajo. Tal vez estás esperando, ¿qué te está causando impaciencia? Estrés, ansiedad. ¿Qué esperas? Que te llegue el cheque del gobierno, que te llegue esto, que te alcances aquello, que puedas mirar a tu familia de nuevo, que puedas viajar. ¿Qué es lo que estás esperando? Ahora, déjame decirte que lo único que deberíamos estar esperando con gran prioridad es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única cosa que deberíamos realmente estar esperando con ansiedad, si se podría usar esa palabra. Deberíamos estar esperando nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, me voy y os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mire, Moisés, déjeme nada más platicarles lo que Hechos 7:36 al 37 dice. Bueno, está cortito, 2 versículos. 7:36 y 37. Moisés pudo ser humilde, y en el libro de los Números dice que Moisés era el más humilde, más paciente. Dice el versículo 36 y 37, para el último punto. Dice, este los sacó, habiendo hecho pródigos y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí está, otros 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Qué quiere decir eso? El versículo 36 está diciendo a Esteban que Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo. Y luego Moisés dice que Dios va a levantar un profeta como él mismo, un liberador, y dice, y a él oiréis. Está hablando del Señor Jesucristo. Moisés tenía no solamente en mente la liberación de su pueblo físicamente de Egipto, pero Moisés también tenía en mente la liberación espiritual de los hijos de Dios. Y eso, hermanos, es lo más importante. La liberación espiritual nuestra, que por la gracia de Dios vivimos en esa confianza, y la liberación espiritual de nuestros seres queridos y aún de nuestros seres no muy queridos. Dios dice, aún a tus enemigos debes de amar. Entendemos que el mundo está bajo condenación. Entendemos que así como el coronavirus, hay millones de otros virus que nos pueden matar también.
Entendemos que nuestra vida aquí en este mundo es temporal. Entendemos que en las cosas grandes en realidad no tenemos todo el control que quisiéramos pensar que tenemos. Nos damos cuenta que somos impacientes, que hay muchas cosas que nosotros quisiéramos, pero no podemos obtener porque no es el tiempo apropiado de acuerdo a los propósitos y el tiempo de Dios. Entonces, no estoy diciendo que hay que sentarnos en el sofá y no esperar nada de nadie. Lo que sí estoy diciendo, hagamos lo que podamos durante las circunstancias, ser obedientes a las autoridades, ser conscientes de nuestros prójimos, por supuesto, ayudar a los que se pueda ayudar, y como iglesia, lo repito, estamos aquí para ayudar, pero también sobre todo eso, enfoquémonos en los propósitos de Dios. Y lo que Dios más quiere es que nadie se pierda, más que vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso estamos predicando la palabra. Por eso estamos hablando acerca de cómo aprender a esperar en Dios. Y lo más importante es que durante esta vida aprendamos acerca de los propósitos y el tiempo de Dios. Hace 2000 años, Dios en su amor envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, a morir en una cruz como precio pagado por nuestros pecados. Y 2000 años después, aquí estás tú escuchando este mensaje. Y me pregunto que si tú has hecho una decisión para confiar, poner tu fe en Cristo, rendir tu vida, decir, me doy cuenta que yo no tengo control. Me doy cuenta que en mí yo encuentro pecado y que no me lo puedo deshacer. Y voy a confiar, de acuerdo a tu palabra, que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, lo hizo por mí, como dice San Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos hablando de una nueva vida, con nuevos propósitos y nuevo valor. Una vida llena de paz, gozo, esperanza y amor, sin importar nuestras circunstancias. La invitación siempre está ahí. El Señor Jesucristo dice, con manos abiertas, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. No sabemos cuánto tiempo tenemos, hermanos. No sabemos cuánto tiempo va a durar este COVID-19. No sabemos cuánto daño va a continuar haciendo. Y aparte del COVID-19, hay cantidad de otras cosas que nosotros como seres humanos mortales tenemos que lidiar. No te esperes. Pablo dice, hoy es el día de la salvación. Y si dices, Mike, ¿qué tengo que hacer? Esto es una cuestión de tu voluntad. ¿Vas a confiar en ti mismo? ¿Vas a confiar en tu religión? ¿Vas a confiar en lo que otra gente te dice? ¿O vas a confiar en la palabra de Dios y el mensaje de que el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es el que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la oferta, de que tú traigas tu pecado a la cruz de Jesús y dejes que la sangre de Cristo te lave y te limpie de todos tus pecados, y que empieces a vivir una vida dedicada a los propósitos, al tiempo y la gloria de Dios. Me encantaría poder orar contigo. Me encantaría escuchar de ti, especialmente si estas verdades que estás escuchando son nuevas para ti. O si quieres averiguar si de veras lo que estoy diciendo está en la palabra, te puedo enseñar usando la palabra. Mándame un mensaje, ponte en contacto con nuestra iglesia por medio de nuestra red, por un correo electrónico, o una llamada. Nos encantaría escuchar de ti. Lo que tienes que hacer es rendir tu vida, darte cuenta que eres pecador, y arrepentirte de sus pecados, darte cuenta que has ofendido a Dios. Toda tu vida ha sido una ofensa hacia Dios, pero Él aún, siendo nosotros pecadores, está listo a morir, ha muerto por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores.
Es lo más importante que tienes, es la decisión más importante que puedes hacer y tienes que hacer si quieres pasar la eternidad con Él. Ahora, es esa misma sangre que Él derramó y ese cuerpo que Él ofreció como sacrificio en una cruz hace 2000 años en la cruz de Calvario, lo que recordamos cuando tomamos los elementos para la comunión. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la copa, el jugo, representa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer aquí rápidamente y si gustan acompañarme en tomar la comunión, les invito a hacerlo. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, voy a terminar con una oración. Si tú sabes que no estás bien con Dios, si tú no sabes qué pasaría contigo, si por alguna razón morirías este día y no sabes qué te espera, la invitación es esa. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Rinde tu vida. Date por vencido. Es exactamente lo que Dios quiere. Dice que el que quiere guardar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida para seguir al Señor Jesucristo encontrará su vida. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y la invitación para ser parte de su familia está ahí. No esperes más. Acompáñame en una oración. Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones y por esta oportunidad de expresar y compartir su palabra. Quiero orar especialmente, Padre, por estas personas que tal vez estén escuchando, ya sea por primera vez o tal vez por primera vez, al escuchar un mensaje se dan cuenta que tú les estás hablando en su corazón y que les estás haciendo una invitación de parar de pelear contigo y rendir sus vidas ante nuestro Señor Jesucristo y aceptar ese regalo de salvación, aceptar por fe y por su gracia que Cristo murió en su lugar y que derramó esa sangre para limpiarnos de todo pecado y así poder tener una relación con usted. Pido perdón por nuestras faltas y pecados. Le pido que su Santo Espíritu siga obrando en los corazones de todos nosotros y muy en especial por las personas que comienzan su caminar con usted. Ayúdeles, Padre, y permítanos el honor de seguir de ayuda para ellos también. Sea usted siempre glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Hasta luego.